Bueno, en definitiva, que yo lo que pretendo es explicar el luteranismo, pero luego dedicar una parte importante de cómo ese luteranismo está vivo, vigente en la sociedad occidental actual, no ya solamente en la Iglesia, sino en la sociedad occidental. Y esto, claro, es importante saberlo, entre otras cosas, para no dejarse engañar. Una segunda razón de ver con más atención el fenómeno y de intentar comprender más es que ha habido, algunas actuaciones o algunos fenómenos que puede ser que hayan llamado la atención. A mí me la han llamado, pero claro, como todo el mundo sabe, pues en 1517 comienza la herejía, comienza el levantamiento de Lutero, el 31 de octubre de 1517, con la fijación de esas tesis, que bueno, tiene mucho de leyenda, pero bueno, es como ha pasado, es el cartel que hemos elegido para anunciar esta sesión, la colocación de las 95 tesis de Lutero en la catedral de la iglesia de la catedral de Wittenberg. Bien. Y por tanto, hace 3 años, bueno, estamos ya en el 21, pero en el 2017 se cumplieron los 500 años del comienzo de la insurrección luterana. Y como en todos esos acontecimientos importantes, pues ha habido pues muchas, en fin, como pues pasa con todas estas efemérides que tienen influencia cultural importante, pues se producen ciclos de conferencias, libros, películas, actividades, congresos, bien. Y efectivamente se ha producido con motivo también en torno a Lutero. Lo que ha llamado la atención, o a mí al menos me ha llamado la atención, es que una especie de intento de revisionismo de la figura de Lutero, una presentación de Lutero por autoridades y jerarquías católicas, bueno, como el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana dijo que era un fenómeno del Espíritu Santo, ¿no? A lo que tuvo que contestar el cardenal Miller diciendo que el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo, que eso no puede ser. Bueno, bien, pero lo que quiero decir es que, bueno, y más cosas, ¿no? Se han acuñado monedas, se han hecho sellos con la efigie de Lutero, hasta el punto que la estatua, la imagen de Lutero se introdujo en la sala, en el aula Pablo VI de Roma. Bueno, entonces, esto, y como digo, llama la atención porque en nuestra formación tradicional Lutero se ha presentado siempre como un heresiarca, un cabeza de muchas herejías y una persona que ha hecho enorme daño a la Iglesia y en consecuencia a la sociedad occidental. Entonces es un intento revisionista. No hace poco he leído que la Federación Luterana Mundial, en fin, pues intenta o actúa o se mueve en el Vaticano para intentar el levantamiento de la excomunión de Lutero. La excomunión de Lutero se produjo en 1520, o sea que ahora también se ha producido, también se ha cumplido los 500 años. Bueno, quiero decir que hay todo como un intento de presentar a Lutero como bueno, pues un personaje interesante, que fue una cosa buena, o que por lo menos no es tan malo como nos decían, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo creo que todo esto se ha hecho, no digo que con unas intenciones que sin duda pues son buenas, ¿no? Pero quiero decir que se hace con una idea de servir al ecumenismo, que es una finalidad que en sí misma pues muy positiva desde el Concilio Vaticano II, pero que a veces se conceptúa mal, a veces se entiende por ecumenismo lo que no es. Tendremos ocasión de verlo más adelante cuando veamos el Concilio Vaticano II, pero claro, el ecumenismo no parece aceptable que sobre pretexto de servir al ecumenismo pues se desfigure la historia o se diga que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Y si Lutero es un hereje, pues es un hereje. No se puede decir que es un don del Espíritu Santo o que gracias a Lutero pues se han producido grandes bondades o grandes gozos en la Iglesia, porque no es verdad.
Bueno, pues entonces, dicho esta introducción, vamos ya a explicar, hoy intentar explicar la doctrina luterana. Lo voy a referir en los postulados fundamentales, pero antes todavía tengo que hacer otra advertencia. A mi juicio, naturalmente, bueno, yo es que desde el 2017 empecé a estudiar el fenómeno, ¿no? Tan es así que, bueno, yo no quiero hacer ningún tipo de publicidad ni quiero decir nada, ¿eh? Pero vamos, se va a publicar, está en prensa ahora, está ya en un libro sobre el asunto, o sea que lo que voy a decir estas 3 semanas, estas 3 sesiones, es una síntesis, es un resumen de lo que se dirá en el libro que está a punto de aparecer. Bueno, quiero decir que hace 3 años que estoy estudiando este fenómeno porque me produjo, bueno, una cierta preocupación la postura que se estaba tomando por la jerarquía católica acerca del luteranismo y porque caí en la cuenta de que efectivamente está mucho más vivo de lo que parecía. Entonces, a mi juicio, y por supuesto puedo estar confundido, porque no, en fin, de todo lo que he leído, nadie da esta explicación a la postura, a la doctrina luterana, pero yo creo que el pensamiento luterano responde sencillamente a un problema personal de Lutero, y no hay más historia, no hay más teología, ni hay más... Lutero es un hombre amargado, un padre especialmente severo, y los padres le meten en la cabeza la idea de un Dios justiciero que castiga, que un Dios... Bueno, esa figura, por otra parte, de Dios que tienen tantos protestantes y que hemos visto pues, en películas, en novelas, en todo, ¿no? Una idea de un Dios. Bien. Entonces es un hombre amargado y preocupado, empieza a obsesionarse con la idea de la condenación, porque además resulta que no puede dejar de pecar. Y de pecar por... Bueno, hay quien dice que no, pero en fin, parece que su convivencia con el 6.º mandamiento no era todo lo pacífica que debía ser. Y entonces él se siente incapaz de dejar de pecar. Y al mismo tiempo está obsesionado con la idea de la condenación. Bueno, entonces una persona que tiene este problema, ¿qué puede hacer? Si tú estás obsesionado con la condenación, pero al mismo tiempo no puedes dejar de pecar y pecas continuamente, pues una de dos, o te vienes al manicomio, o dices que lo que estás haciendo no es pecado, cambias la doctrina. Esto último fue lo que hizo Lutero. Toda la doctrina de Lutero es una acomodación a su problema personal, a mi juicio, yo puedo estar equivocado, para no volverse loco. Y termina diciendo que basta la fe, como veremos ahora, y que las obras son irrelevantes. Da igual lo que se haga. Claro, así se soluciona el problema. Dice él, peca mucho, pero cree más. Lo que basta con creer. Ahora veremos en qué consiste el creer. Entonces toda la doctrina, y luego ya, una vez que se ha sentado esto, iremos viendo escalonadamente, se van acoplando los distintos postulados de la herejía luterana, van una detrás de otra, porque van acoplados uno a otro, cada uno es consecuencia del anterior. Pero todo arranca de lo mismo, todo arranca de que es un hombre absolutamente obsesionado, amargado, aparte de eso, con unos escrúpulos bárbaros, unos escrúpulos bárbaros que al comienzo le llevaban a confesarse varias veces a la semana y aún así no recobraba la paz. Bien, entonces yo creo que esta es la explicación última de la postura y la doctrina de Lutero. O sea, todas estas historias de que es, y las veremos históricamente que son verdad, es decir, los vicios de la Iglesia, los problemas, que se le presenta como el gran reformador, bueno, sí, bien, sí, todo eso, pero todo eso no tiene nada que ver en la sustancia, son circunstancias que ayudan, lo veremos el próximo día, es verdad, y además es verdad, esa situación lamentable la vimos ya la semana pasada, ¿no? La Iglesia quería una reforma, hacía falta una reforma en la cabeza y en los miembros, pero eso no tiene nada que ver con la postura de Lutero. Bien, entonces vamos a ver los distintos postulados. En primer lugar, como decía, el principio de la justificación sin obras. Para salvarse
basta la fe sin obras, no hacen falta las obras para nada. Pero esta fe no es la fe católica. La fe para el católico, en sentido objetivo, es un conjunto de verdades a las que se adhiere el hombre, porque Dios no puede engañarnos ni engañarse, y engañarnos, y desde un punto de vista subjetivo, pues es una virtud que nos capacita, o que nos anima, o nos lleva a la adhesión a esas verdades. Pero la fe de Lutero, lo que él entiende por fe, es la fe fiducial, es equivalente a credulidad. Hay que creer, empezamos con el sentimiento, ya empezamos. Hay que estar convencido de que Dios me va a salvar. Por eso dice, cree mucho, peca, pero cree más todavía. Porque lo que se trata es sentir con fuerza que Jesucristo me ha salvado. Sentir que Jesucristo me ha salvado. Esa es la fe fiducial. Yo estoy seguro de que Dios me ama, Dios ha muerto por mí, Dios me ha salvado. Y ya no hace falta hacer absolutamente nada. Basta con la justificación sin obras, sola fides. Pero ¿en qué consiste esta justificación? La justificación, desde el punto de vista etimológico, justus facere, hacer justificar, justus facere, hacer justo. Nosotros, los católicos, sabemos que en virtud del bautismo, y siguiendo la doctrina paulina, el hombre se justifica, o sea, muere una criatura y nace una criatura nueva. El bautismo, al borrar el pecado original, hace justo al hombre. Si bien va a quedar herido con el fomes peccati, ciertamente, con una concupiscencia pero es una criatura nueva, es hijo de Dios de verdad, no en apariencia, sino que hay una realidad nueva, es una criatura nueva. Bueno, esto para Lutero no es verdad. El bautismo no produce este efecto. Y ese es el único sacramento que admiten, y lo que dicen el distinto de los católicos, para que vayamos viendo, porque a veces las cosas se dicen, ¿no? Bueno, pues sí, supongo que el bautismo, pero no hay acuerdo ni siquiera en los efectos del bautismo. Pero bueno, ¿en qué consiste la justificación? La justificación consiste en que Dios Padre, al recibir el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, en la cruz, levanta un muro, levanta un velo espeso entre él y el alma del hombre. El alma que sigue siendo pecadora. Por eso todas las obras son malas, y por eso no hace falta las obras, no se puede uno fijar en las obras. Las obras siguen siendo malas. Como él seguía pecando, pues tiene que... Pero la justificación consiste no en que uno sea una criatura nueva, sino que Dios, como digo, levanta un muro para no ver el pecado del hombre. Por eso él dice, esto se sintetiza en esa expresión simul peccator et justus, al mismo tiempo pecador y justo. El hombre interno sigue siendo pecador, pero externamente Dios lo considera como si fuera justo, aunque no lo es, aunque no está justificado. Eso tiene una consecuencia también desde el punto de vista práctico terrible, y es que para Lutero la concupiscencia ya es pecado. Por eso lo que le lleva a decir, bueno, por eso, porque lo que quiere es justificar su vida, no nos engañemos, lo que le lleva a decir que no hace falta las obras, porque como todas las obras son malas, así no se salvaría a nadie. ¿Por qué todas las obras son malas? Pues porque él siente la concupiscencia, como la sentimos todos, porque el pecado original no ha borrado la concupiscencia. Pero la concupiscencia no es pecado, como tener un mal pensamiento no es pecado, sino consentir en el mal pensamiento. Bueno, pues esta distinción él no la hace. Para él la concupiscencia ya es pecado. Por tanto, lo que hay que decir es que da igual, que no importa. Como no distinguen de una cosa y otra, pues la única solución que tiene es decir que dado que se haga, que las obras son irrelevantes.
Esto es muy duro, ¿no? Claro, para la vida personal, para la vida de la paz, de conciencia, claro, sí. Creer que la concupiscencia, creer que esa inclinación al mal que tiene todo hombre como consecuencia de la herida del pecado original ya en sí misma es pecado, pues naturalmente amarga la vida al más pintado. Como consecuencia de lo que venimos diciendo, las obras del hombre son siempre pecaminosas. Incluso las obras realizadas por la Virgen Santísima o por los santos son en sí mismas pecaminosas todas. Porque el hombre no ha cambiado, el bautismo no le ha hecho justo. Por tanto, las obras, no es que él diga que no haya que hacer obras buenas, pero dice que son irrelevantes para la salvación. Se pueden hacer y se deben hacer obras buenas, dice, para sujetar el cuerpo, para ayudar al prójimo, pero que son irrelevantes, que al postre da igual hacerlas o no hacerlas, porque tú solamente te salvas si crees de una manera firme, si sientes que Dios me ha salvado, que Jesucristo me ha salvado. Luego lo que hagas después es irrelevante. Bien, termino este primer principio, este primer postulado luterano de la justificación, una referencia al gran problema que está en el fondo de todo esto, que es esa delicada relación que existe entre la gracia y la libertad, que por supuesto Lutero no entendió en absoluto. El hombre puede hacer obras buenas y si las hace son suyas, son de Dios. ¿Cómo se relaciona? ¿El hombre es libre o no es libre? Vamos a ver, aquí hay dos afirmaciones que son medulares. La primera la explicita el Señor en la última cena. Sin me nihil potestis facere. Sin mí no podéis hacer nada. Nada. No se puede hacer nada bueno sin la gracia. Sí, pero San Agustín afirma, no es lo mismo, ¿no? Observando a distancia, pero bueno, es San Agustín. Dios, que te creó sin contar contigo, no te salvará sin contar contigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que efectivamente hace falta el concurso de ambas potencias. El hombre tiene que poner de su parte algo, que es muy poquito, pero tiene que ponerlo. E incluso para poner ese algo necesita la gracia. Dice San Pablo, el hombre no puede decir Jesucristo es el Señor si no es por la fuerza del Espíritu Santo. O sea, que hay una gracia previa, concomitante y final. Es decir, es que no se puede hacer nada. Para hacer un acto bueno, ya para empezar, tú le inspira el Espíritu Santo, luego necesitas la gracia para realizarlo durante todo el tiempo. O sea, una gracia previa y una gracia concomitante. Ahora bien, hace falta la actividad del hombre, hace falta decir que sí, hace falta decir esa gracia. Los ejemplos que se acuden, en fin, los teólogos acuden a ejemplos y esas cosas, ¿no? Si te caes al pozo, Jesucristo te da la mano para subirte. Sí, pero tú tienes que darle la mano tú, si no, no te sube. Él lo va a hacer todo. Te va a agarrar y te va a sacar, pero tú tienes que darle la mano, si no, no sales. Bueno, pues este delicado problema porque los excesos son heréticos, es decir, el que dice que basta la fuerza, basta la potencia humana, basta el hombre para salvarse, pues incurre en el pelagianismo, es una herejía. Pero por otra parte, el que dice que solamente, que todo es gracia, que con la gracia basta, con la gracia es suficiente, que el hombre no puede hacer nada, entonces se plantea un problema que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿por qué unos se salvan y otros no? Si solamente depende de Dios, ¿por qué no salva a todo el mundo? O sí, o es que salva a todo el mundo. Con esto estamos en el segundo problema. Están todos como ven, están todos enlazados como las cerezas. El segundo punto, el segundo postulado luterano es efectivamente de la predestinación, el determinismo, la predestinación. Hay hombres que nacen condenados, la mayoría, dice él, y otros que se salvan.
con mucha gracia, un autor, Barzun, dice: la humanidad estaba condenada, según Lutero, por toda la eternidad, salvándose solamente unos pocos. Y estos, no por llevar una vida recta, sino inexplicablemente por la gracia de Dios. Pues, hombre, vamos a ver, por lo menos algo tiene que hacer el hombre, que explique el por qué se condena. No. Dice Lutero que esa pregunta no se puede hacer. Eso es soberbia. El hombre tiene que aceptar, aunque no lo entienda, aunque es irracional, tiene que aceptar que la inmensa mayoría de los hombres se condenan. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y que hay otros que se salvan. Se suele decir que el determinista es Calvino, pero pero Lutero también lo es. Lutero niega la libertad. No. Lutero niega la libertad. Incluso escribe un libro de servo arbitrio para negar la libertad. En contestación al que había escrito unos meses antes Erasmo, ¿no? Del libre arbitrio. La libertad, uno defiende la libertad y el otro la condena. Por tanto, el determinismo, claro, decimos entonces. Claro, esto es de una irracionalidad, esto es una cosa tan absurda que repele la razón, ¿no? Ya hemos dicho, venimos diciéndolo muchas veces, ¿no? Rechazar la razón es contra natura. Antropológicamente dice Benedicto XVI, incluso el hombre antes de la redención, actuando con su razón, podía dar en la medida posible, hacer actos agradables a Dios, porque el hombre no en vano está hecho a imagen y semejanza de Dios, del Logos creador, y en consecuencia el ejercicio de la razón, lo que se hace conforme a la razón es conforme a Dios, y negar la razón es negar la esencia de la naturaleza humana. Una fe que no está que prescinda de la razón es un mero fideísmo, ¿no? Bueno, pues entonces, pero claro, por eso Lutero dice cosas terribles contra la razón, dice que es la ramera del diablo, cosas así. Bueno, el vocabulario del personaje es de mucho cuidado, pero bueno, es la ramera del diablo, porque claro, se da cuenta que lo que está diciendo está absolutamente irracional. O sea, que los hombres se condenan porque según un designio invariable e inequívoco de Dios desde toda la eternidad, eso es absolutamente irracional, sin que el hombre pueda hacer nada por evitarlo. Pero claro, con su tesis de que el hombre no es libre, no tiene más solución que esta. No hay más que, cuando se niega que sea necesaria la intervención del hombre para salvarse, que todo es mera gracia, la postura luterana, no caben entonces más que dos soluciones lógicas. Una, el determinismo. Entonces hay unos que se salvan y otros que se condenan, punto, porque lo dice Dios, y él dice, lo entenderemos en el juicio final, es lo que dice Lutero. Pero ahora no se le puede pedir cuentas a Dios. Bueno, muy bien. La otra postura, que también está muy vigente en la actualidad, es la del buenismo, todos se salvan. Si todo depende de Dios, entonces, pues bueno, se supone que se salvarán todos, claro, porque en definitiva, tanto da lo que se haga, porque en definitiva, bueno, pues todo el mundo se salva, que es lo que creen hoy día, pues a muchos y algunos no deberían de creerlo. Bien, pues con esto es que entramos, nos acordamos de Ockham el otro día, como empieza ya, cuando dice Ockham, las cosas, Dios prohíbe unas cosas no porque sean malas, sino porque se le ocurre prohibirlas. Son malas porque las ha prohibido Dios, no porque sean malas en sí mismas. Y las cosas buenas que manda, no porque sean buenas en sí mismas, son buenas porque las ha mandado Dios. Pero Dios podía mandar la mentira, Dios podía mandar el odio a sí mismo, que el hombre le odiara, etc. Bueno, todos estos disparates que vienen de Ockham. Lutero es el hijo intelectual de Ockham, el rechazo de la razón. Porque claro, rechazar la razón hace a Dios un ser absolutamente incomprensible, del que el hombre al final se tiene que apartar, porque no es una tensión absolutamente insostenible, ¿no? Por un lado la exigencia, porque ninguna verdad de fe es contraria a la razón, ninguna, están por encima de la razón, pero ninguna contradice a la razón, ¿eh? No es
se pueden aceptar desde el punto de vista razonable. Otra cosa es que no se entiendan, pero no la contradicen. Y eso es lógico, porque la razón nunca podrá entender a Dios. Claro, evidentemente el hombre no puede captar la inmensidad de Dios. Bien, seguimos, el siguiente postulado. Aquí ya entramos en la incoherencia, que es también una nota característica de Lutero. Lutero dice que el hombre, que todo lo que está haciendo es para dar libertad al hombre. Y esto es lo que dicen los expositores protestantes. Que el hombre, el católico, es un hombre arrojado, vinculado, sujeto a preceptos, a mandatos, una serie de cosas, y que el protestante es un hombre libre, es un hombre que no está sujeto a preceptos. Como no tiene que hacer obras buenas, tampoco está sujeto a los mandatos o a los preceptos que las mandan. O sea, que Lutero, que acababa de decir que el hombre en su vida, en su relación con Dios, no hay libertad alguna, porque de antemano, desde toda eternidad, está previsto ya si se va a condenar o se va a salvar. Luego dice que el hombre es libre porque no está sujeto a no tener que hacer, a no verse en la posición de realizar obras buenas, puede pasar de las obras. Y por tanto no está sujeto a ningún mandamiento, a ningún precepto, porque no tiene que realizarlo. Pero claro, fijémonos en la importancia, lo iremos viendo cuando luego veamos las consecuencias. Estamos hablando de una libertad que es la vigente, una libertad que se justifica a sí misma, ¿no? Que no está anclada en la verdad. La libertad consiste simplemente en hacer lo que quiera. Se rechaza, por tanto, la idea de la conciencia recta. Claro que el hombre es libre, pero tiene que formar su conciencia. Está obligado a formar su conciencia. Desde el momento que se desvincula libertad de verdad, ¿para qué quieres tú la libertad? La libertad la quieres para elegir el bien y rechazar el mal, pero para eso hay que conocer el bien. Si no lo conoces, ¿qué es la libertad que está actual, en la sociedad actual? La libertad que se justifica por sí misma, el mero capricho, desvinculado, sin anclaje en la verdad. Un cuarto paso, un cuarto postulado luterano, que es consecuencia de los anteriores, el libre examen, claro. La sola escritura. La verdad, la revelación solamente está contenida en la escritura. Prescinde, por tanto, de la tradición y del magisterio. En la doctrina católica, la revelación se contiene en la escritura, en la tradición, en el magisterio. Y solo la escritura. Es lógico. Después de lo que hemos visto, es muy lógico. Porque si acepta la tradición o acepta el magisterio, está aceptando que alguien le diga lo que tiene que hacer. Entonces se desmonta todo su... Es que no importa hacer lo que se haga. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer porque da igual lo que haga. Por tanto, para eso hay que desmontar el magisterio y la tradición. ¿Cómo consigue esto? Para que su vida no tenga problemas. Para que él pueda seguir actuando, no tenga que cambiar de conducta, porque no puede, ¿no? Posiblemente solamente Dios juzga, aquí estamos diciendo las cosas objetivas, todo lo que digo es meramente objetivo. La conciencia y el de Lutero y el alma de Lutero ya ha sido juzgado por Dios y nosotros no podemos entrar en eso. Pero es que posiblemente él hubiera querido o quería actuar, pero es que no podía, es decir, incapaz de actuar de otra manera distinta a la que actuaba. Entonces, para conseguir esta liberación personal, que nadie le diga lo que tiene que hacer, adopta tres decisiones. Primero, el libre examen, en el sentido estricto, es decir, la Biblia es la única fuente de verdad, de revelación, y cada uno la interpreta según su saber real y entender. No hay tradición que da un sentido a las palabras, ni hay magisterio que nos diga lo que es la interpretación correcta.
libre examen. Primero, el subjetivismo ante la Sagrada Escritura. Pero este subjetivismo, este libre examen, se lo aplica a él, pero no lo reconoce los demás. Solamente él puede, en la práctica, solamente él interpreta la Sagrada Escritura a su gusto. No permite que los demás correligionarios hagan una interpretación diferente, ni siquiera los católicos, porque claro, si realmente hay libre examen, tendría que aceptar que la interpretación que hacen los católicos de los evangelios o de las epístolas es una más, como la suya, pero no, la única que vale es la suya. Hasta tanto es así que obliga a los profesores y a los alumnos que asisten a la Universidad de Wittenberg, tienen que jurar que no van a interpretar la Sagrada Escritura de manera diferente a como lo hace Lutero. Niega, por tanto, la libertad que él mismo acaba de sentar para sí mismo. Claro, pero no puede hacer otra cosa, porque si no, alguien le va a reprochar, alguien le puede decir, y eso es lo que no permite. Pero pongo un ejemplo para que se vea, entender el personaje. En el texto de San Pablo, en el que se basa para la sola fides, dice San Pablo, el justo vive de la fe. Esto es verdad, el justo vive de la fe, esto está escrito, esto lo cuenta en San Pablo. Él traduce, cuando traduce a la Biblia al alemán, traduce, el justo vive solo de la fe. Y entonces le advierten los que tenía a su lado, le advierten que en el texto latino, en el texto original, el adverbio ese no existe. Se dice el justo vive de la fe, no, pero el solo es de su cosecha. Reacción de Lutero, el desprecio, que es lo que hacía siempre que alguien pretendía. Se regañó con todos. Era absolutamente, porque claro, cualquier forma, cualquiera que no aceptase al pie de la letra su doctrina, automáticamente era rechazado. Y al final se enfadó con todos los intelectuales del momento de Europa, digamos con Erasmo, porque no admitía que nadie pudiera llevar a la contraria o que mantuviese una interpretación diferente de la suya. Bueno, por tanto, esa libertad, ese libre examen que reclama para él, por supuesto la niega a todos los demás. Y tercer paso que da para que no tengamos dificultades, expurga la Biblia y saca de ella todos los libros que le entorpecen, que perturban su doctrina. Del Nuevo Testamento se carga 7 y del Nuevo Testamento unos cuantos. Para empezar, Santiago, claro, la epístola de Santiago, la fe sin obra, dice Santiago, es fe muerta. Fíjate, como fuera, eso no es canónico, dice él, son libros que han inventado los católicos, pero eso no son canónicos. Muy bien. El Apocalipsis, los Hebreos, bueno, otras 7 u 8 de los libros canónicos, y luego los textos, aun cuando admita, si hay algún texto o una frase que le molesta, dice que ha sido una interpolación y que eso no. La verdad es que, claro, queda absolutamente acorazado, ¿no? Es decir, la verdad solamente está en la Sagrada Escritura, punto primero. Pero la Sagrada Escritura solamente la interpreto yo, según en mi saber leal sabéis entender. No acepto ninguna interpretación diferente a la mía. Y cuando me encuentro con textos que contradicen palmariamente lo que estoy diciendo, digo que es que esos textos han sido inventados por los católicos, que no son canónicos y que esos están todos interpolados y que han sido... Bueno, entonces, claro, pero claro, insisto, todo esto es una cosa necesaria para irse fortaleciendo, para ir recobrando la paz de conciencia, que no la recobró nunca, no la recobró nunca.
es un hombre amargado, Lutero es un hombre muy amargado, y sobre todo en los últimos años, además, es que ya no le hacen ni caso, porque claro, como se han quedado 40 sectas, pues, claro, esa es otra historia, como ahora veremos, que se van quedando grupos, claro, y al final. Bien, vamos con el último postulado. No hay iglesia visible, ¿no? Solo solus Christus, o sea que es solo la fe, solo la escritura, solo Cristo. Yo me entiendo directamente con Cristo. ¿A qué suena esto, no? ¿A qué suena en nuestros días? Lutero. Es que cuando se medita y se puede un poquito toda esta, vamos a ir viendo cómo Lutero está vivo, pero está absolutamente vivo en toda la cultura occidental. Bueno, no hay iglesia. La iglesia es una comunidad invisible de los creyentes. Bueno, punto. No existe, por supuesto, la iglesia visible, es decir, no existe la jerarquía, no existe el papa, no existen los sacerdotes, no hay derecho canónico, no hay sacerdocio ministerial, ni órdenes religiosas, ni sacramentos, ni santos, pues todo esto, todo lo que significa. Yo me entiendo con Cristo y punto. El hombre solamente se entiende con Cristo. Elabora pues un concepto de iglesia invisible a la que llama comunidad cristiana. La comunidad, es una palabra, no, digo para que vayamos viendo cómo a veces a mí me levanto un poco, porque a veces se usa más de la cuenta de la palabra comunidad, la comunidad te recibe, bueno, la iglesia te recibe, la iglesia. Es Lutero el que no habla de iglesia, el que habla de comunidad. Pero comunidad es muy impreciso, porque claro, también hablamos nosotros de la comunidad universitaria, y la familia es una comunidad, y las órdenes religiosas son comunidades. Quiero decir que el término comunidad es muy impreciso, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero sin abusar. Es decir, no debemos abusar en la iglesia, digo, en el templo, en nuestras relaciones. La comunidad, bueno, sí, la comunidad está bien, sí, pero no la iglesia, es la iglesia. La expresión comunidad es expresión luterana. Entendedme, no quiere decir que no se pueda, pero que es para demostrar hasta qué punto se mete en la vida normal, ¿no? En fin, los saludos civiles, al comenzar o al terminar la misa. Eso es luterano. Los pastores dicen buenos días o adiós, pero el sacerdote católico dice ite misa no dice que pasen un buen día. Eso está bien, pero eso no es litúrgico. Pero, o sea, veremos cosas mayores, pero lo digo para que se vaya entendiendo lo que quiero decir. El asunto del repudio del Papa llega a ser en él una obsesión. Se muere, en el lecho de muerte, se muere insultando al Papa. Es el anticristo, tal, bueno. Pero, claro, lo hemos dicho alguna vez, objetivamente es muy complicado, por mucho que quieran decir, por mucho que objetivamente es muy difícil salvar, en fin, justificar, se puede, salvo que, para mí, salvo esta explicación que yo doy, de que es una exigencia para no terminar el manicomio, o suicidarse. No es fácil aceptar o justificar o pensar que actúa de buena fe. Insisto que el hombre no puede juzgar y nosotros tampoco podemos juzgar, solamente Dios juzga, pero es muy complicado. Los papas son lo que son, y lo hemos dicho, aquí no nos hemos recatado de poner de manifiesto que hay papas que no han estado a la altura de su... Pero el papa no se puede enfrentar, porque es el vicario de Cristo. No ha habido un solo fundador, que normalmente han tenido muchas dificultades para la fundación de órdenes religiosas, instituciones de la Iglesia, han tenido normalmente muchas dificultades, hasta el punto que es una prueba del origen divino de la fundación, pero un verdadero fundador, un hombre de Dios,
no se acata la decisión del pontífice hasta que vengan tiempos mejores. Ya me comprenderán. Ahora no me entienden, ya me entenderán. Y si no, pero lo que no se puede es levantarse contra el Papa, porque eso es destruir absolutamente todo el edificio de la Iglesia. Bueno, insisto, este señor se muere y acaba con todo, ¿no? Con todos los sacramentos, los sacramentos, ¿no? Sacramentos. La cena y el bautismo. Bueno, el bautismo ya hemos dicho que bueno, sí, en la medida en que, bueno, los teólogos dicen que el bautismo luterano es suficiente para incorporar en la Iglesia y que no hay que repetirlo, en algunos casos, bueno, bien, yo no voy a entrar en eso porque además no soy teólogo y no lo sé. Pero lo que sí sé es que él no acepta los efectos del bautismo que enseña la doctrina católica, como lo acabo de indicar antes. Aparte de que no hay sacerdocio. No hay sacerdocio en el luteranismo. Los laicos son encargados, elegidos por el pueblo para hacer de pastores, pero no hay ninguna diferencia. Él borra, por eso ese odio a las órdenes religiosas, odio también obsesivo, ¿no? Organiza, aplaude a quienes empiezan a ir por los monasterios alemanes para sacar a las religiosas o a las novicias, dice que eso las está liberando de, bueno, unas cosas terribles. Porque tiene un odio absolutamente pesánico contra las órdenes religiosas, bueno, en definitiva contra la virginidad, contra el voto de castidad, todo esto. Bueno, pero los sacramentos no acepta ningún sacramento. El de la cena es un cuento. La cena no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por Eucaristía. Para empezar, no hay sacerdocio. Entonces, ¿quién consagra? Dice que Jesucristo está presente en el pan consagrado, aunque no hay transustanciación, hay consustanciación. O sea que en la hostia está al mismo tiempo el pan y Jesucristo. No es la doctrina católica. La doctrina católica dice que toda la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Jesucristo, del cuerpo glorioso. No es que estén. Y luego niega la permanencia de Jesucristo terminado lo que llaman el servicio religioso. No hay reserva del Santísimo, ni hay sagrarios, ¿no? Porque Jesucristo está presente solo mientras dura. Por tanto, eso no tiene nada que ver con la Eucaristía. Y luego todos los demás los sacramentos se acaban con ellos. José Enrique, Sí. una pregunta. Con toda esta, llamemos doctrina, ¿por qué ha tenido? Yo tendría dos preguntas. Primero, ¿en el origen esto se había podido cortar? Y la segunda, con toda esta doctrina, de alguna forma, ¿por qué ese éxito? Por llamarlo de algún modo. Sin duda. Algo diremos el próximo día, cuando veamos las circunstancias que está muy bien, que favorecen esto. ¿Por qué es el éxito? Primero, no se hubiera podido cortar. Yo creo que no se hubiera podido porque entonces tenía que suicidar. O sea, es que tenía que predicar estas cosas para justificar su vida, porque si no se tira al río. Claro, es que no hay solución. O sea, una persona que está absolutamente obsesionada con la condenación eterna y que al mismo tiempo está pecando continuamente y no puede dejar de hacerlo, pues o niega que lo que está haciendo es pecado o se suicida. ¿No? Un apoyo político. Y luego, bueno, apoyo todo. Y luego, claro, en fin, lo veremos, pero claro, tiene todo. Se le pusieron demasiadas Todo. trabas. Tiene todo el apoyo de los príncipes alemanes, todo. Pero lo veremos el próximo día. O sea que no sé, yo, a mi juicio es impensable que se hubiera podido evitar, a pesar de lo mal que lo hicieron tanto el Papa, que era León X, que no es de los mejores precisamente, ni el legado pontificio, no lo hicieron bien. Pero era imposible. El éxito es porque es muy fácil vivir así. Es más fácil vivir en luterano que en católico. ¿No? Es decir, uno vive más a gusto. Vamos, más a gusto.
la falta de alegría o la tristeza del protestante es riguroso, me parece que es una constante según, pues vamos a ver, todos los filósofos que están haciendo que están dando a culturas son de origen protestante, y todo lo que transmiten es un sentido negativo de la vida, es una tristeza y una negatividad. Nietzsche, que posiblemente sea el hombre más influyente en estos momentos en la juventud, se suicida. Es decir, que es que tenemos ocasión de verlo, pero es que, pero bueno, en principio, bueno, pues para los jefes les viene muy bien porque se quedan con todas las propiedades de la Iglesia y establecen una teocracia, se convierten en señores. Él, que había dicho que quería liberar y que el Papa tal y cual, al final convierte a los príncipes alemanes en príncipes religiosos y temporales. Las teocracias son un invento luterano, no católico. Los estados confesionales no es un invento católico, no, son luteranos. Los estados confesionales es Lutero el que entrega el poder religioso, la cabeza de sus comunidades eclesiásticas, al poder civil. Por tanto, yo creo que efectivamente hay muchas circunstancias que favorecen, ¿no? El próximo día lo veremos con más detalle, pero efectivamente, en un primer momento, bueno, pues posiblemente si llegas a convencer al personaje, a la persona, que con creer con mucha fuerza se salva y que da igual lo que haga, pues posiblemente dice, bueno, pues Sánchez Castilla, esto es bastante más cómodo que el catolicismo. No, creo que también hay un caldo de cultivo por los escándalos claro, de la Iglesia, por supuesto. Por cobrar las indulgencias. Todo eso lo veremos el próximo día, porque luego veremos las circunstancias que favorecen toda la expansión del luteranismo. Vamos a ver, por ejemplo, si no hay imprenta, yo creo que no hubiera habido luteranismo. La imprenta, la invención de la imprenta. La imprenta es definitiva para la expansión del pueblo. Lutero es el primer propagandista, el que se da cuenta en la historia del pensamiento de la importancia que tiene en la publicidad, la propaganda, y maneja la imprenta. Lo veremos el próximo día con una. Por tanto, bueno, pero acaba con toda la estructura, como vemos. Por eso, aunque, en fin, volvemos otra vez a ese ecumenismo mal entendido, las iglesias y tal, no. Aquí no hay más iglesia que la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Los hermanos son iglesias, pero si no son ellos mismos los que se enfadaron cuando el documento Dominus Jesus de Benedicto XVI, ya hemos mencionado, de 1999, bueno, para acabar con, en fin, como estaban dando tanta guerra con que todas las religiones valen, que todo vale, todo es lo mismo, todos somos buenos, pues el prefecto de la congregación publica este documento que es fundamental, es impresionante, Dominus Jesus, ¿no? Y ahí dice expresamente que las confesiones protestantes no se las puede llamar iglesias, las llama comunidades eclesiásticas. No hay más iglesia que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, porque mantienen una jerarquía y unos elementos visibles, queridos expresamente por el fundador, por Jesucristo. Pero si ellos mismos han rechazado, entonces se enfadaron porque a la vez, después del Concilio Vaticano y tal, se empezó a hablar de las iglesias y tal, la reunión de las iglesias como si todas fueran iguales, que no quieren una iglesia, si son ellos los que no quieren una iglesia, si son los que han rechazado la jerarquía, el sacerdocio, los sacramentos, toda la estructura visible, no se les hace más que justicia. Y en cambio se engaña cuando se habla de las iglesias, como si las iglesias luteranas, vamos a llegar a un acuerdo, unos con otros aquí en un acto múltiple de iglesias. Todo eso es confundir. Y las personas que están formadas no se confunden, pero como la inmensa mayoría no lo está. Dime, Fernando. ¿Cómo trató Lutero a la Virgen María? Pues pasó de ella, con indiferencia, porque expresamente dice que ni siquiera la Virgen María pudo hacer obras meritorias. Entonces, de hecho, pues bueno, la Virgen María está fuera
del pensamiento luterano eso todas las razones de la tristeza del luteranismo y de los luteranos, ¿no? Porque prescinde de la Virgen, ¿no? No, nada, pasa de ella. Hombre, no le insulta, pero pasa de ella, vamos, completamente, prescinde de... En sus escritos yo no he leído nunca nada sobre la Iglesia, porque no, vamos a ver, es que llega la mediación. El hombre se entiende directamente con Cristo, no hay mediadores. Por tanto, los santos no existen. Vamos, existen, pero no tienen ninguna función. Vamos, existen, digo, en cuanto que han vivido históricamente, pero nada más. Y la Virgen, pues igual, porque no acepta la mediación. La Iglesia a la postre no es una mediadora, claro, pues los sacramentos no son, pues todos son, porque bueno, el hombre, por su naturaleza, por una serie de razones, se facilita el trato con Dios a través de medios que su propia naturaleza humana estima muy convenientes. Pero claro, este trato directo según él, este trato directo del hombre con Dios, así es que no hay mediación, y como no hay mediadores, por eso no hay los difuntos, no tiene ningún sentido rezar por los difuntos. Según él, como a veces es confuso y no se sabe muy bien qué piensa, hay una resurrección inmediatamente después de la muerte, no hay escatología, no hay purgatorio, ni hay... Los que tienen que se salvan inmediatamente después y los otros al infierno, la mayoría van al infierno y punto, pero no hay. Bueno, y termino con lo que parece que es lo más penoso seguramente de todo, ¿no? Y ahora. Es el odio diabólico a la Santa Misa. Dice textualmente Lutero: todos los lupanares, todos los lupanares juntos, robos, homicidios y adulterios son menos malos que la misa. Todos los lupanares, homicidios, latrocinios y adulterios son menos malos que una misa. Por eso digo que el odio a la misa es diabólico desde el primer momento. Es una cosa absolutamente que no es difícil de entender. La persecución de la misa en los países luteranos, en los principios, en los primeros años, claro, hasta que hay libertad, pero hay libertad al cabo de los siglos, es absolutamente diabólica, ¿no? Bueno, lo cual, claro, pues eso no, porque claro, como no hay sacerdocio, como no hay todo, en fin, no hay mediación, como no hay... Confunde todo. Como siempre intenta dar una justificación. ¿Por qué? ¿Qué justificación da? Dice él: Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz es infinitamente autosuficiente, es suficiente, ¿no? Es infinitamente abundante, nos ha redimido ya a todos los hombres sin necesidad de nada más, sin obras del hombre, sin mediación y sin nada. Por tanto, no tiene sentido. La misa es un acto blasfemo, es un acto porque es hacer de menos, dice él, el sacrificio de la cruz. Porque no es necesario, ya estamos todos redimidos. Bueno. Pero ahí es curioso que no haya eliminado también los evangelios. Claro, porque los... Se dice claramente textos de María Mía. En memoria mía. No, si es que los textos que no quieren contar, esos dice que son interpolados. Entonces, claro, esto es una cosa verdaderamente, ya digo, diabólica, porque claro, él no entiende, o no quiere entender, la diferencia que hay entre la génesis de los méritos, que efectivamente se produce en la cruz, son infinitos, pero luego está la aplicación que tiene que hacer libremente el hombre a sí mismo, que no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Que Jesucristo mereció infinitamente en el sacrificio de la cruz, por supuesto, evidentemente. Pero luego cada hombre tiene que aplicarse a sí mismo esos méritos, y eso es lo que consigue especialmente en la Santa Misa, en que se une con la víctima y con el sacerdote, con Jesucristo. En el fondo la rabia esa era porque creía en todo. Vamos a ver, claro, su doctrina es coger todo pero todo
Claro, y lo niega todo, lo rechaza. Por eso el padre Vitoria, un jesuita muy inteligente, que fue contemporáneo suyo, el fundador, el creador del derecho internacional, el padre Vitoria, dice, nihil incontaminatum reliquit. No dejó nada sin contaminar. Nihil incontaminatum reliquit. Todo lo que tocó, lo tocó todo y todo lo perturbó y lo tergiversó y todo hizo. Pero ya digo, el asunto de, además como era en un primer momento, da instrucciones para que se celebre la misa, como era muy duro, comprendía que quitar a los fieles alemanes de golpe y porrazo a la Santa Misa, que venían oyéndola desde hacia 1500 años, entonces da instrucciones para que digan la misa saltándose las palabras de la consagración, saltándose la consagración. Claro, el pueblo, en latín, para empezar, y encima se decía en voz baja, porque la misa se decía y de espaldas, no se enteraban de nada, claro. Pero con su pero son instrucciones concretas, ¿no? Hasta pasados 25 años, en el libro lo digo, no me acuerdo ahora, no se dice el primer servicio, esto como le llaman, servicio religioso, que ya no es la misa. Hasta entonces van haciendo algo parecido a la misa, ¿verdad? Pero eso, sobre todo que se supriman las... Bueno, pues este es en resumen la doctrina de Lutero, ¿no? Que es eso, es la negación. Efectivamente no aporta nada de su cosecha. Su única aportación podía ser decir lo de la justificación, la fe, solamente la fe, sin obras, como cosa de su cosecha. Todo lo demás es las mismas verdades católicas, pero que las tergiversa, que las niega, que les da una fórmula, y todo además exigido, insisto, y puedo estar equivocado, pero creo que es todo exigido por su persona, para poder subsistir, para poder vivir con un mínimo de paz, porque estaba absolutamente aterrorizado con la idea de la condenación y como no, y con unos escrúpulos absolutamente también desbordados. En buena medida, insisto, todo esto, su educación y en fin, conociendo su infancia, pues tiene más explicación, ¿verdad? Pero bueno, todo eso, que la persona normal hubiera sido, pues con una confesión, con un director espiritual, pues hubiera podido superar, pero como por otra parte es un hombre muy soberbio, pues se va construyendo toda una teoría para justificar su vida, para poder seguir viviendo como era. Creo que, por lo que yo leí, que tenía un capricho y era casarse. Yo creo que cuando empezó a trajinar la idea de casarse fue cuando también aprovechó para montar todo este lío. Todo. Además se quiso casar con una monja. Con Catalina. Se casa con Catalina Boria, que es una monja, y además es que anima, claro, como él tiene que destruir, anima a todos los frailes y a todos a que se casen, y a todos, o sea, la obsesión también contra la castidad es también demencial, ¿no? Porque efectivamente hay una obsesión, tiene que casar, que es de las primeras cosas que hace efectivamente es acabar con el celibato. En fin, es una doctrina. El próximo día entenderemos, vamos a ir viendo el próximo día las circunstancias que favorecen y que, y efectivamente luego hay unas circunstancias históricas en fin, que había un caldo de cultivos y todo eso es verdad, y lo vamos a decir, pero me parece que la razón fundamental de esto es la que he dicho, ¿no? La razón fundamental del luteranismo. Parece mentira, ¿no? Cómo se pueda... Bueno, bien, pues estas son las cosas. Es que Mahoma, pues también fue una especie de... Y el montaje de Mahoma, pues es de mucho cuidado, ¿no? Y decía un pobre analfabeto que empieza ya a hacer una... son cosas complicadas de entender, pero bueno, las entenderemos también en el juicio final, ¿no? Son las que entenderemos en el juicio final. Bueno, queridos, muchas gracias y hasta el próximo...